Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Fundamentos de las Matemáticas. Les habla el tutor Francisco Castellanos, tutor de dicho curso. En este video voy a explicarles un poquito algunos ejercicios similares, ejemplos similares a los que ustedes deben trabajar en la guía referente a la tarea 1. Entonces, el primer ejercicio tiene que ver con sistemas de numeración y dice lo siguiente: resuelva la siguiente operación usando el mínimo común múltiplo y simplificando al máximo la expresión. El ejercicio es este que está acá, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos usar mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y otra cosa importante es que el resultado final lo debemos simplificar a la mínima expresión, resultado final. Entonces en su caso es un ejercicio muy parecido a este, pero entonces va a aparecer un valor n. Vamos a suponer que sea, digamos, 1n sobre 9. Entonces ya saben ustedes que n va a cambiar por el último dígito de su documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que termina en 2, entonces cambio la n por el 2 y esto sería 12 novenos, ¿cierto? Eso para que lo tengan en cuenta. Después de que reemplacen el valor de n, pues van a tener una expresión así como estas. ¿Cómo operamos esto? Entonces aquí en la parte de arriba observamos que tenemos una adición y una multiplicación. Cuando eso sucede, que tengo, digamos, operaciones diferentes y no hay unos paréntesis que me permiten identificar o que me indican qué operar primero, ¿cierto? En situaciones como esas tengo que operar primero las multiplicaciones y las divisiones, de acuerdo a la jerarquía de los signos, que dicen, ¿cierto? Que primero hago multiplicaciones, divisiones y luego sumas o restas. Si de pronto son sumas y restas solamente y no hay paréntesis, como tienen la misma jerarquía, en ese caso voy a operar de izquierda a derecha. Lo mismo entre multiplicación y división. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio. Entonces, ¿a quién sería esto igual? En primera medida pasamos el 12 novenos tal cual y resolvemos la multiplicación de acuerdo a lo dicho anteriormente. Entonces vamos a resolver esta multiplicación, que ya sabemos que la multiplicación de fracciones es de frente: numerador con numerador, denominador con denominador. Es importante aclarar también aquí, antes de avanzar, que estas son fracciones, algunas que se pueden simplificar. Sin embargo, no las voy a simplificar del todo para poder aplicar lo que me pide, ¿cierto? Entonces aquí el 12 novenos baja exactamente igual, ¿cierto? Pasa acá igualito y resuelvo la multiplicación. 11 por 8 queda 88 y 12 por 5 queda 60. De la parte de abajo tenemos una división de 10 tercios dividido en un noveno. También sabemos nosotros que para dividir dos fracciones puedo usar la ley de la oreja, ¿cierto? Es una opción. O puedo multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda, ¿sí? ¿Cómo así por la inversa de la segunda? Invertir. Lo que estaba de numerador pasa a denominador y lo que estaba de denominador pasa a numerador. En este caso va a ser entonces 10 tercios por, y como aquí dice un noveno, pues aquí va a ser 9 sobre 1. Ya sabemos que 9 sobre 1 da 9, sin embargo vamos a colocar el 1 ahí de apoyo, ¿cierto? Después de este pasito de acá, entonces yo voy a coger, o en este caso yo tomé este 88 sesentavos y lo simplifiqué un poquito para no tener números tan grandes, ¿sí? Sin embargo, si ustedes simplifican y les da, por ejemplo, un número entero, pues mejor no hacerlo. Si ya le da un número muy pequeño, pues mejor no hacerlo. Simplificarlo sí, para que no sean números tan grandes, pero sí que quede fracción para poder aplicar mínimo común múltiplo. Entonces aquí yo simplifiqué sacando cuarta, entonces cuarta de 88 es 22 y de 60 es 15, que sería como dividir a 68 entre 4 y a 60 entre 4, ¿cierto? Y en la parte de abajo, pues 10 por 9, 90 y 3 por 1, 3. 90 tercios. Sabemos también que 90 tercios es una división exacta, ¿cierto? Que esto da 30. Sin embargo, lo vamos a dejar así para poder resolver más adelante con facilidad. Bueno, entonces aquí en esto tenemos una suma, ¿cierto? Esto es una suma de fracciones heterogéneas. ¿Qué son fracciones heterogéneas? Que su denominador es diferente. Y ahí es donde entra el mínimo común múltiplo. ¿Cómo entra? Pues necesitamos volver el denominador, o los denominadores más bien, iguales para poder sumar como fracciones homogéneas. Entonces voy a tomar mis denominadores, en este caso el 9, ¿cierto? Y el 15, y los voy a descomponer en factores primos, ¿cierto? Entonces, realizando la descomposición, aquí lo primero que podemos sacar es tercera de 9 es 3 y tercera de 15 es 5. Aquí, como ya no tienen factor, digamos, primo común, entonces saco la tercera aquí para 1 y bajo el 5 y luego quinta de 5, 1, ¿cierto? De esta forma quedan ya, digamos, la descomposición en factores y tomo estos valores de acá, estos factores, y los voy a multiplicar.
3 por 3 que me da 9 y 9 por 5 que me da 45. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre el 9 y el 15 es el 45. ¿Sí? Es decir, que voy a volver estos, o a multiplicar mejor estos denominadores por alguien que me dé 45. ¿Sí? En este caso, de la primera fracción, que es 12 novenos, ¿por quién multiplicamos a 9 para que me dé 45? Por 5. Entonces yo cojo el 12, porque debo multiplicar arriba y abajo para que no se me altere la operación, ¿cierto? Entonces arriba 12 por 5 y abajo 9 por 5. Es decir, multiplico arriba y abajo por 5. Y lo mismo hago con el 22 quinceavos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿por quién multiplico a 15 para que me dé 45? Lo multiplico por 3. ¿Cierto? Entonces multiplico 22 por 3 y 15 por 3. ¿Cierto? La parte de abajo, el 90 tercios, pasa exactamente igual. Ahora, de esas multiplicaciones que dejé expresadas ahí tenemos 12 por 5, 60, 9 por 5, 45, más, ¿cierto? El más, 22 por 3 queda 66 y 15 por 3 queda 45. Entonces, observen que aquí ya tenemos la suma de dos fracciones homogéneas, en las cuales gracias a la aplicación del mínimo común múltiplo tengo 45 en los dos denominadores, ¿cierto? El 90 tercios sigue pasando igualito. En este punto entonces ya sabemos nosotros que cuando vamos a sumar fracciones homogéneas, ¿cierto? Yo lo hago dejando el mismo denominador, porque es igualito, y sumo numeradores. Entonces el 45 pasa igualito y sumo 60 más 66, que eso da 126. Entonces aquí ya vamos por buen camino. Ahora tenemos que realizar esta división. Entonces aquí podemos aplicar ley de la oreja. Entonces multiplicar los extremos, ¿cierto? O sea, el 42 por el 3 para el numerador y los medios, o sea, el 15 por el 9, ¿cierto? El 15 por el 90, perdón, para el denominador. 42 por 3 me da 126 y 90 por 15 da 1350. Este vendría siendo aquí nuestro resultado, ¿sí? Sin embargo, ese resultado lo vamos a simplificar lo más que podamos, porque el ejercicio nos indicaba y simplifique a su mínima expresión. Entonces, en este caso, yo lo primero que hice fue sacar mitad de 126, que es 63, y de 1350, que es 675. Aquí yo puedo sacar novena, ¿cierto? Entonces, novena de 63 es 7, 9 por 7 es 63, y novena de 675 es 75. Y este sería mi resultado final. Aquí ya no puedo simplificar más, porque al 7 ya es un número primo que lo único que podría sacarle sería séptima, y el 75 no es múltiplo de 7. Ese sería entonces el resultado. Espero, estimados estudiantes, les sirva mucho este video, se puedan apoyar en él para que puedan resolver sus ejercicios correspondientes. Muchas gracias y éxitos en el desarrollo del trabajo.